Marcos, de que había una barca que zozobraba, Jesús dormía y los apóstoles lo impetraban para que despertara. En ese ambiente gélido, estaba yo con el cardenal, yo vivo con el cardenal Errázuriz, vemos muy poca televisión, pero ese día por suerte se nos ocurrió mirarla. Y ante ese ambiente frío, de muy poca esperanza, recordé una frase maravillosa del padre en Dachau. Para los que no me conocen, yo tengo pésima memoria. Y siempre que yo cito algo, lo más probable es que, como yo lo digo, no es así. Así que no tengan nunca problema en corregirme, ni fechas, ni datos, ni lugares, ni sé yo qué. Uno sobrevive como cura así también, ¿eh? En la primera oración del hacia al Padre, dice así, que es el proemio. Estas oraciones nacieron en el infierno del campo de concentración de Dachau. Un espíritu vuelto al cielo le dio forma a estas plegarias y a los muchos que las rezaron le dio fuerzas para dominar la ardua vida cotidiana. Que este espíritu permanezca en la familia de Schoenstatt y produzca frutos abundantes. Y esa fue la inspiración. La ardua vida cotidiana continuará y continúa. Pero la clave es que esta pequeña comunidad en torno al Padre, donde se fue gestando hacia el Padre, hizo que un espíritu vuelto hacia el cielo, ese es el nombre de este libro en alemán, Himmelwärts. La traducción española se colocó hacia el Padre, pero en realidad la palabra original es Himmelwärts, un espíritu vuelto hacia el cielo. Y en el fondo, esas pequeñas meditaciones han sido un intento de poder ayudar siempre a tener un espíritu vuelto hacia el cielo, para así entonces poder sacar adelante la ardua vida cotidiana. Y le contaba a unos en broma, esto que son 90 segundos, hay gente que me ha dicho, oye, es una genialidad, pucha, que haya estudiado harto medios de comunicación. El WhatsApp no aguanta más de 90 segundos de transmisión. Entonces cuando los mensajes eran más largos se cortaban, así aprendí un poquitito de medios digitales. Bueno, la ardua vida cotidiana ha continuado. Y la ardua vida cotidiana podemos primero que todo singularizarla sin entrar en muchos análisis, en que hemos entrado en un periodo de una incertidumbre tremenda y podríamos llamar también en una tercera, no digo guerra, pero conmoción mundial. La Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, es el momento que nace Schoenstatt. El mundo, las personas fueron totalmente distintas antes y después de la guerra. Por eso se llamó Guerra Mundial, porque no fue solamente una conflagración, podríamos llamar en Europa, como habían sido muchas guerras, o alguna que habría pasado entre China y qué sé yo qué, Japón por allá, sino que por la situación de integración del mundo todavía mucho menor que nosotros, eso cambió no solamente la historia, sino que la forma de vivir de las personas y las comunidades. Ahí nace Schoenstatt. La segunda nace exactamente, o Schoenstatt también le toca un momento muy fuerte. Nuevamente un cambio en las circunstancias de vida del mundo, de la historia, de las comunicaciones, de la economía, etc. Pues bien, estamos en una situación igual, no por lo de Ucrania, sino porque esta conmoción trajo, podríamos decir, una agitación que nos ha tocado y nos toma a todos nosotros. Y quisiera tocar algunas pequeñas cosas que nos pueden ayudar porque hemos vivido. Había una especie de espíritu en el mundo y en nosotros también. Hoy bien, mañana mejor. Las cosas iban como es un poco en la tecnología, en que el automóvil del año, o el modelo del año 2022 es mejor que el del 2021. Y que los celulares que vienen son mejores que los otros. Y uno tiene una especie de sensación de que el progreso es permanente, indeclinable y que va siempre creciendo. Y de repente, usando esta imagen, se produce
un quiebre de este optimismo, un quiebre de esto de mirar, paréntesis, la vida de uno, la vida de nosotros y del mundo, en que todo va perfecto y todo va tal vez mejor. Y sobre todo, porque esto es generado ya no por una especie de conflicto social, político, económico, como fueron las guerras, sino que por un virus pequeñísimo. Y no sabíamos muy bien ni sabemos hoy día cómo se comporta, cómo se muta, si además del alfa, beta, gamma, omicron, no sé qué otra letra más lambda se le irá a ocurrir, porque para allá va el cuento, digamos. Yo no soy profeta ni mucho menos agorero de malas cuestiones. Y en el fondo nos volvió a decir algo muy pequeño. Esta cosa chiquitita tiene al mundo, paréntesis, de rodillas. Y tiene el heroísmo de que hemos conversado tantas veces de esta nueva primera línea, pero yo diría también el heroísmo de todas las primeras líneas que somos nosotros, que hemos buscado cambiar nuestros hábitos. Después vamos a entrar al tema, pero hemos cambiado nuestros hábitos de vida, de trabajo, de conducta. Nuestros hábitos religiosos han cambiado. O sea, la minúscula partícula ha producido, por eso no digo guerra, una tercera conmoción mundial que ya vamos descubriendo que trae, sin duda, nuevas formas de vivir y nuevos, podríamos llamar, experiencias hacia el tiempo que viene. Y como si esto fuera poco, todos los cambios que hemos tenido en lo económico, en fin, etcétera, los cambios que hemos tenido en el mundo, en fin, sanitario, ahora, hace menos de un mes, se desata justamente esta invasión y esta guerra en Ucrania que nos tiene en vilo. Y yo diría no solo en vilo porque podemos decir las consecuencias que tenga, que sube el precio del petróleo y el precio del trigo y qué sé yo qué, por lo que vemos de las horrores que estamos percibiendo por los medios de comunicación en esas, podríamos llamar, matanzas que se empiezan a vivir de una forma indescriptible entre dos pueblos que tienen además muchos rasgos y raíces comunes, sino que uno dice, ¿cómo puede ser que después de haber tenido esas dos tremendas experiencias terribles, volvamos a la misma historia? Y es aquí donde decimos, sí, regálanos una mirada hacia el cielo, un mirar hacia la experiencia de Dios que nos ayude a sobrellevar la ardua vida cotidiana. Junto con esto, y no quisiera por supuesto alargarme porque todo lo tiene mucho más, estamos también nosotros viviendo lo que podríamos llamar una especie de bombardeo antropológico y social. Y sin poder decir es lo único, pero yo creo que uno lo puede singularizar con lo que vivimos especialmente en torno a la Convención Constitucional. Más allá de la legitimidad de cómo haya sido elegida, más allá de la legitimidad y la forma como está actuando, ha salido de alguna manera a flor de piel las profundas, podríamos llamar, heridas de lo que es mirar a nosotros los seres humanos. Es de alguna manera espejo o consecuencia de cambios en el estilo de mirar y de vivir a nosotros como que estamos viviendo en medio de este tiempo. No tiene solo que ver con Chile, pero nosotros lo vivimos en forma mucho más cercana. Cuando uno experimenta o oye la mirada que hay, por ejemplo, frente al mundo de la mujer, sin duda Dios nos ha regalado, y especialmente en nuestra tradición cristiana y en nuestra tradición también schoenstattiana, una mirada enormemente profunda y noble y profunda sobre la mujer, que se caracteriza por algo mucho más profundo que solamente su maternidad. Y descubrimos un ambiente donde realmente nos hiere la forma de comprender el misterio y el tesoro de la mujer. Cuando miramos, por ejemplo,
Y por eso se habla no de lo femenino, sino que del feminismo como una alteración del tesoro de la identidad femenina. ¿Cuántas veces, yo creo que a todos nosotros, yo digo varones y mujeres, miembros de las distintas ramas, y el Padre nos lleva a una mirada tan maravillosa de lo que es el tesoro y el ser de la mujer? Y dice, bueno, ¿y esto? ¿Cómo esto está tan poco presente en este tiempo y sobre todo en esta comunidad que es la que quiere de alguna manera mostrar derroteros para el futuro desarrollo de Chile? Cuando vemos también todo el crecimiento, podríamos llamar, no una mirada noble hacia las tradiciones profundas que tienen nuestros pueblos originarios, sino que se produce una especie de, podríamos llamar, un indigenismo absolutamente, primero que todo, a veces perdiendo toda raíz con sus propias raíces, y que lleva a cosas tan tremendas, cuando uno empieza a meterse, que se desconoce las miradas profundas del mundo religioso que ese mismo mundo, no solamente nuestro, sino que el mundo indígena ha vivido. La evangelización que han vivido profundamente el mundo, sobre todo, no los únicos son los mapuches, pero han vivido aquí en toda la experiencia que hay desde el siglo XVI, XVII, Luis de Valdivia, etc. La presencia de hombres santos como es don Pancho Valdés aquí, en la evangelización de toda esta zona, sobre todo de Villarrica. Y aparece como la cosmovisión religiosa animista de una especie de podríamos llamar, porque así es la que está apareciendo en el mundo de la convención, de unas fuerzas, podríamos llamar, imbatibles, de espíritus que circundan la naturaleza y que trata de hacerse con ella de la mano a través de muchos ritos primarios de todas las religiones del mundo, habiendo habido toda una tradición maravillosa de la experiencia religiosa cristiana en el mundo mapuche. El beato Seferino Namuncurá, hijo de madre chilena, en ese tiempo el Val Mapu y el, en fin, no vamos a entrar en todo esto, y lo de Argentina, ¿no es cierto? El pueblo Mapu estaban unidos, por eso el padre, gran cacique de las tierras de Argentina, que tuvieron a Buenos Aires en las cuerdas, no es el tema, y su madre chilena, beato. O sea, ¿cómo me van a decir que era por fuera? No, si una comunidad llega a tener de raíces indígenas un hombre que es beato, significa que la evangelización penetró profundamente. Pero siempre hay tradiciones, grupos que lo desconocen. El ambiente religioso que ha traído el mundo indigenista en la convención es un ambiente de una mirada frente al mundo religioso muy básica y muy primaria. Y esa es la que está marcando nuestra Constitución. O sea, perdón, el esbozo de la Constitución no es ninguna palabra pesada para no caerle mal a nadie. Después, y se junta a eso, el ambientalismo. Por supuesto que hay un crecimiento profundo cada día más, y nosotros lo tenemos. Cuando nosotros buscamos la santidad de la vida diaria, imagínense el gran manual con el cual podríamos llamar esta la educación fundamental del humanismo cristiano, paréntesis. La santidad de la vida cristiana, de la santidad de la vida diaria, es la forma, nosotros diríamos schoenstattiana, de lo que se llama el humanismo cristiano. Y no le colocaron humanismo cristiano porque en ese tiempo era una forma filosófica que venía fundamentalmente de Francia. Entonces era como, ¿cómo distinguirse que el humanismo no era solamente una mirada cristiana al mundo, sino que era una forma nueva de vivir? Y por eso se llama santidad de la vida diaria. Bueno, en esa santidad de la vida diaria, uno de los ejes fundamentales es la relación con las cosas y la naturaleza. 1930, manual de formación de nosotros, o sea, nosotros, lo nuestro, me refiero de la sabiduría de la iglesia articulada en Schoenstatt. Entonces, el mundo ambientalista no es una moda, es una mirada creyente y profunda hacia el mundo de la naturaleza. Pero claro, cuando empieza a desgajarse, cuando no está marcada una mirada más profunda y culto religiosa, entonces se transforma en este ambientalismo que hoy día, perdón que lo digan palabras medias brutas, se respeta mucho más al animal, lechorito, que al niño por nacer, propuesta del aborto libre. Son consecuencias increíbles.
Pero eso es propio de un ambientalismo desgajado, de una mirada más profunda. Claro que aquí están emergiendo, sin duda, heridas, desconocimientos de muchos grupos que se han sentido excluidos, no tomados en cuenta, no queridos. Y que entonces una especie de afán reivindicativo propuso muchas de estas cosas, pero lo grave que está detrás es que no es solo un manejo político, sino que en el fondo son miradas. Y por eso es un bombardeo antropológico social, miradas sobre el hombre y la sociedad que están y nos están destrozando y que nos pueden destrozar hasta el tiempo que viene. Y junto con ello, hemos vivido, sobre todo en este último tiempo, también un cierto bombardeo a la persona del Padre. Me conmocionó mucho ahora ir un ratito a rezar ahí y poder saludar al Padre. Y poder darle gracias hoy día, decir algo. Bueno, yo diría a Él y junto con Él. Porque el cuestionamiento de la persona del Padre ha traído mucha desazón, muchas tensiones, muchas heridas en nosotros y en parte de la familia. Pero por otro lado, no podría no ser así. Cuando uno conoce la historia del Padre, la desconfianza que tuvo, primero que todo, el mundo general en la iglesia, pero que hubo en muchas personas esos años de Milwaukee, cuando uno supo y sabe todo lo que se dijo de él. Y cómo él, en una maravillosa silencio, de una maravillosa modestia, dijo, comilla, investiguen todo lo que tengan que investigar. Y busquen todo lo que ustedes creen que tienen que buscar. Y todos esos años fueron años de una sencillez y de enfrentar muchas veces humillaciones muy grandes, públicas y personales. Con una serenidad interna del hombre que por un lado no tiene nada que ocultar. Segundo, que por supuesto acepta que puedan haber malas interpretaciones de algunas experiencias donde también puede haber habido hechos desafortunados. Eso no es necesario. O sea, no es necesario. Todos tenemos hechos desafortunados muchas veces con las mejores intenciones, pero sobre todo que si lo que estaba jugándose ahí era de Dios, eso al final iba a ser para un bien mejor, no de él, también, sino que una nueva forma de comprender lo que significaba ser padre, ser autoridad, conducir, educación, especialmente del mundo afectivo. Su dolor durante 14 años nos hace bien también nosotros conocerlo. Y ahí sigue una pista muy importante en una carta que conversaba él con un gran colaborador que le decía, mire, frente a todas estas cosas, primero, ustedes investiguen bien. Segundo, fórmense una opinión. Y tercero, actúen frente a ello. Cada uno de estos bombardeos no son casualidades. Y les vuelvo a decir, no son casualidades que tengan que ver con 1991 o estos años. Porque eso sí que yo estoy convencido sin ser ningún profeta de segunda clase. Las conmociones que estamos viviendo mundiales, nosotros en nuestra patria, y esta en torno al Padre, es porque realmente ahora sí que viene un tiempo nuevo. Entonces son tales los cambios que se están ya dando, que esto no es, demos la vuelta y seguimos porque ya no hay, por decir así, condiciones, perdón, hay mejores condiciones sanitarias, entonces no hay problema, porque bueno, esta guerra la arreglará en una mesa de conversaciones, porque no. Y aquí viene lo importante. Yo creo que igual que la primera época, nosotros tenemos que reaccionar, mejor dicho, la palabra no me gusta, pero tenemos que actuar con lo que podemos decir es nuestro estilo pedagógico fundamental. ¿Qué fue lo que les dijo 1912? A mayor progreso externo, y se refería al vapor y qué sé yo qué, mayor crecimiento interno.
Y por eso el inicio con los primeros jóvenes chiquillos de 14 y 15 años de su trabajo de educación, autoeducación humana, personal y social. Y vuelve a repetirlo ese 18 de octubre de 1914, comenzando la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo comienza el texto del acta de fundación? Aceleración del desarrollo de nuestra propia santificación y de esta manera transformación de nuestra capillita en un lugar de peregrinación. A las aceleraciones históricas no se les puede colocar freno, sino que hay que colocarle otra fuerza y otra dirección. Y aquí viene porque creo que es un regalo poder estar juntos y para mí poder compartir parte de esta reflexión. Le decía a Luis y a Poli que yo le doy muchas gracias a que me piden estas charlas, porque me hacen pensar de nuevo. Porque no funciona el café recalentado. No, pero lo digo en serio. O sea, claro, uno puede decir, mira, el padre dijo, yo... No. Uno tiene que volver a las raíces. A las raíces nuestras, en general, como yo, a las raíces de este lugar, y a las raíces de buscar cómo interpretar en la línea de Dios lo que estamos viviendo. Y la primera interpretación mía es esta. En estos tiempos que hay estos bombardeos, en estos tiempos que hay estas radicalizaciones de la vida mundial, social chilena y de nuestra familia, nosotros respondemos, o mejor dicho, nosotros nos embarcamos, y Dios quiere embarcarnos en una radicalización de nuestra vida cristiana, schoenstattiana, heroica. Dicho de otra forma, es una invitación a una aceleración en la santidad. Pero ¿qué significa santidad? No significa, como muchas veces aparece caricaturescamente, personas con estigmas especiales o con levitación. No, significa dos cosas, y eso viene en Gaudium Spes. Aceleración de la intensidad de nuestra experiencia de amor y fortalecimiento de todas las áreas de nuestra vida. Eso es santidad. Y podríamos decir de una forma simple y sencilla, no tenemos tiempo para perder, ni tampoco tenemos tiempo de medias tintas. Y ante esto, el gran regalo es que ninguno de nosotros es un superhéroe o una superheroína, sino que todos somos personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, mayores, etcétera, maravillosamente normales. Maravillosamente normales. Y que por lo tanto contamos con nuestras pequeñeces y debilidades y también contamos con nuestras con nuestros sustos y con nuestras angustias. Jamás, nunca en la vida dejaremos de tener angustias. Jamás, nunca en la vida dejaremos de tener temores. Nunca, jamás. No seríamos personas normales. Pero no nos vamos hacia adentro. No nos escabullimos. Porque entramos en la dinámica de la acción y de la presencia de Dios. Siempre, cada uno tiene sus cosas, pero yo siempre en estos tiempos, y cuando uno está en estas líneas, aconsejo un libro maravilloso del padre que se llama Niños ante Dios. Ese libro, Niños ante Dios, fue una prédica, hizo el padre a una comunidad, no de Schoenstatt, una comunidad de sacerdotes en Suiza, el año 39. Puede ser 37, tengan cuidado conmigo. Pero en todo caso, estaba a punto de comenzar la guerra mundial. Van a decir, el padre me mintió, no, me parece que es despistado. Y fíjense que es un libro que en el fondo la tesis fundamental es esta, dice. Temores vamos a tener siempre,
Porque el temor es aquella tensión interna, es aquel escalofrío cuando estamos frente a un desafío que conocemos. Por ejemplo, dar un examen. Angustia es más profundo. Es esa zozobra interior frente a algo que no conocemos. Cuando nace un niño, ¿qué va a ser de él? Cuando un niño, hijo, se independiza y parte a vivir a otro lugar, comienza una aventura de trabajo, ¿qué va a ser de él? Nosotros mismos vamos avanzando en la vida y de repente pareciera y creyemos que estamos frente a callejones sin salida. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Ese escozor interno nunca jamás nos dejará. Sería muy largo, pero por dos razones. Por un lado, obviamente las podríamos llamar condiciones o, en fin, dificultades humanas, físicas, etc. Y además cuando entramos más profundo en lo del pecado. Lo de Romanos 7, yo no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. O sea, uno tiene esa conciencia de que muchas veces ha querido hacer el bien y uno mismo ha sido traidor y pecador. ¿Y cómo se enfrenta a eso? El país de la gran escuela es aprender a ser hijos frente a Dios. Por eso, la respuesta fundamental frente a estas dificultades que tenemos nosotros, o podríamos llamar a estos dilemas que tenemos, está en una maravillosa oración al comienzo de la Sal Padre, que es justamente la oración de la confianza, de todas las mañanas, y que dice así: cuando consideramos nuestras propias fuerzas, toda esperanza y confianza flaquea. Si miramos nuestra vida normal, ¿cuántas veces cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, toda esperanza y confianza han flaqueado? Yo recuerdo, bueno, me cargan las cuestiones autobiográficas, pero no están de más. Me acuerdo cuando yo entré a estudiar ingeniería, no era tan mal alumno. Prueba de primer año de matemáticas, promedio 1,5. En mi época nosotros con 6 estábamos bien, hoy día con 7 andan con problemas. Pero bueno, eso de que uno creía que se la podía y ¡zas! 1,5 promedio del curso. Bueno, nos pusimos a estudiar. Segunda prueba, promedio 1,8. O sea, yo no sé si lo hacían, bueno, lo hacían por malagón, decir después que uno no solo profesor. Es que uno llega tan confiado que leía más o menos bien en el colegio, que dice, no, aquí esta cuestión ya pan comido. Y no es que uno lo tiene al suelo para que uno, no, es porque la realidad es mucho más profunda que lo que nosotros de alguna manera nos habíamos acercado. Y eso vale para 1000 cosas de la vida. Cuando consideramos nuestras propias fuerzas, toda esperanza y confianza flaquean. Y no es porque Dios nos haga chicos, sino porque en el fondo, frente a lo cual estamos, supera claramente nuestras capacidades humanas y también porque está la debilidad producida por el pecado. No hago el bien que quiero y el mal que no quiero. Y aquí viene la confianza del Hijo. Y la confianza porque Dios nos regaló a la Virgen como puerta hacia la experiencia humana y la experiencia religiosa profunda. Madre, a ti extendemos las manos e imploramos abundantes dones de tu amor. Bueno, aquí uno se emociona siempre, pero no importa. ¿Cuántas veces nos hemos colocado frente a esta imagen de la Virgen? Y hemos venido así. Y hemos venido con una carga tremenda, con una pregunta tremenda, con una angustia tremenda. Y vimos que la Virgen nos miraba y nos decía, qué bueno que tú estás aquí. Qué bueno que tú estás aquí, así como tú estás hoy. Con tu búsqueda, con tu dificultad, con tu herida, con tu vergüenza, y qué bueno que tú estás aquí. Perdón, no quiero ser pesado con nadie. Por eso es que es fundamental que los santuarios estén abiertos lo más posible. Lo más posible. A mí que me toca ser, ustedes saben, unos más, otros menos, el encargado, el director de la Comisión de Santuario y Piedad Popular de Chile,
Una cosa que más insistimos durante el tiempo de la pandemia es que veamos cómo abrir nuestros santuarios. ¿Qué restricciones? Estoy de acuerdo. Pero pensemos cómo hacerlo de forma inteligente dentro de las restricciones sanitarias. Porque es como popular. Porque la gente lo necesita. Aquí, en La Tirana, en Andacollo, en Los Vázquez, la gran base del cristianismo, que no es el de las parroquias ni de los colegios, necesita poder mirar el rostro de la Santísima Virgen. Necesita poderle confiar sus alegrías y sus penas. Nosotros somos los más responsables de traer esos dones de Dios manifestados. Por eso, paréntesis, el gran regalo, por ejemplo, de la Virgen Peregrina. Y hago otro paréntesis, porque si no, estoy viendo la respuesta antes de la pregunta. ¿Cuál fue la gran genialidad? No mía, que hicieron muchos los rectores de los santuarios. Dijeron, ya que nuestros peregrinos no pueden ir al lugar santo, que la Virgen venga. Y los mejores que lo hicieron fueron La Tirana. Para el 16 de julio, absolutamente genial, para nosotros más evidente. Hay una cámara que se dirige hacia La Tirana, entra a la plaza, nadie. Se abre la puerta, vacía. Entra la imagen y dobla esa mano derecha. Sí, yo puedo decir izquierda, no, así está bien. Derecha, que es donde está la imagen de la Virgen. Y cuando llega ahí la cámara cambia y se transforman los ojos de la Virgen. Mira la nave vacía, mira la plaza vacía y empieza a bajar hacia Iquique. Y entonces empieza a recorrer Iquique la cámara ahora. Y llega a una puerta de la casa, se abre la puerta de la casa y aparece una familia y dice, bienvenida Chinita, esta es tu casa. Y así empieza a ir a distintos lugares, a la casa del obispo, etc. Con esas imágenes se dijo, ya que tú no puedes ir a mirarme, yo voy a ir a tu casa. Exactamente lo que es Santuario Hogar, Santuario Trabajo, Virgen Peregrina. Pero masivo, estoy hablando de miles. Y eso lo comenzaron a replicar otros lentamente, etcétera, etcétera. Madre, a ti extendemos las manos e imploramos abundantes dones de todo. Lo último que podemos hacer nosotros es cerrar nuestro santuario. Porque lo más importante para que el hijo herido y necesitado pueda en el encuentro con la Virgen descubrir la realidad, la cercanía, la fuerza y la potencia de Dios. Tanto en tormentas y en peligro guardarás fidelidad perenne a la alianza que sellaste con nosotros y con tantas gracias tú has bendecido. Tú nos enviarás las vocaciones que con nosotros se consagren al servicio de tu reino. Ojo, por supuesto que son las vocaciones también religiosas y consagradas, pero somos todos nosotros. La vocación de que mi hijo pueda crecer en torno a la originalidad, al ideal que Dios sembró en su corazón, al tesoro que Dios en su corazón. La vocación que tenemos de cada una de nuestras comunidades. No solo para decir que somos más, sino para que haya más instrumentos para poder ayudar la maduración y el crecimiento de la acción de Dios en medio de nosotros. Tú nos enviarás las vocaciones que con nosotros se consagren al servicio de tu reino. Nos das trabajo y copiosas bendiciones. Y aquí viene la clave. Y a nuestra impotencia unirás tu inmenso poder. A nuestra impotencia unirás tu inmenso poder. No sé si a alguno de ustedes les tocó estar en el Estadio Nacional cuando vino el Papa Juan Pablo II, hace muchos años. Y me acuerdo de una frase cuando miraba esa imagen del Cristo que estaba ahí colocado al fondo, y mirando decía, tú en la cruz parecías impotente, vencido. Y en la resurrección nos mostraste que nos traías vida plena a todos. Todos nosotros nos experimentamos muchas veces impotentes en la vida. Toda esta cosa que estamos hablando. ¿Cómo desaparecerá ese tremendo conflicto? ¿Cómo vamos a manejar el mundo de la sanidad en el futuro con este bichito mutante que van en lama, capa, no tengo idea cómo se llama la otra variante?
¿Cómo vamos a ver qué va a pasar con lo que sucede en la guerra entre Rusia y invasión a Ucrania, más allá de todas las conmociones que van a haber, etcétera, etcétera? ¿Qué va a pasar con lo que se está articulando como imagen, o podríamos llamar causa del desarrollo de nuestra patria, y con la adoración nuestra de una nueva forma y más madura del encuentro con el Padre? Todas esas cosas están abiertas, pero aquí está la clave. Cuando nosotros nuestra debilidad e impotencia la unimos al poder de Dios, podemos justamente avanzar con tranquilidad hacia adelante. Bueno, con esto yo quisiera un poco hacer una introducción al momento en el cual estamos. Y en la segunda charla yo quisiera comenzar a mirar cómo hacerlo en concreto. Los que me conocen más, yo tengo una frase media divertida, pero no es mala. Dice, mire, decir que hay que colocar el cascabel al gato, hay que ser más o menos inteligente. El problema es colocarle el cascabel al gato. O como decía unos profesores de homilética, decía, mire, cuando uno reparte, mire, esto es para decirle a mí que se acabó. Claro, uno tiene que usar la electrónica. Mi profesor de homilética es una cuestión fantástica que yo le digo con mucho cariño a hermano oscuro, pero no siempre pasa. Ustedes pueden repartir todas las serpientes venenosas que quieran en una prédica, pero antes de terminar tienen que recogerlas todas. Porque muchos hermanos míos, yo no digo que no lo haga mal yo, reparten muchas serpientes venenosas en las prédicas, pero después nos dicen que hay que hacer. Bueno, vamos a hacerle un empeño en la segunda con las cosas que hemos vivido juntos, a ver qué podemos hacer para recoger alguna de estas bombardeos de serpientes que están. Bien, ahora hay una segunda parte, me dijeron. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por esta fantástica introducción. Esta es una introducción, viene una segunda charla del Padre. Ahora los invitamos a tomarnos un rico café. Vamos a hacer una pausa de 15 minutos y enseguida le damos la bienvenida a Patricio de la Fuente y Polina Benavente, que ya están con nosotros. Ellos son los coordinadores diocesanos de la familia en Chillán y también nos tienen algo preparado después del café. Gracias.